En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha. Una semana especialmente emotiva para los amantes de la radio, para los amantes de la historia y su divulgación. Y es que mañana, 20 de octubre, se cumplen 10 años del trágico fallecimiento de un genio de la radio, de un genio de las ondas como lo fue el albaceteño Juan Antonio Cebrián. Nosotros, como no podía ser de otra manera, fieles a nuestra cita, pues no queríamos dejar pasar esta triste y emotiva efeméride para recordar al admirado y al respetado Juan Antonio Cebrián. Pero no solo eso, sino que hace muy poquitos días, el 15 de octubre, nos llegaba otra noticia que nos hace especial ilusión, ya no solo al equipo de El Dragón Invisible, sino, insisto, a todos los amantes del misterio, de la literatura y de la historia. Y es que Javier Sierra se hacía con el Premio Planeta 2017. Así que con esos ingredientes, con este menú, os invitamos como siempre a pasar una agradable hora de radio, en esta ocasión recordando, insistimos, a un maestro como Juan Antonio Cebrián. Descubre el misterio de una forma diferente. En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Pues comenzamos El Dragón Invisible de esta semana y lo hacemos con una noticia desde luego emocionante, una noticia de bastante importancia para esto del periodismo del misterio, también para la literatura. Y es que, como ya muchos sabréis, hace cuestión de días, el pasado 15 de octubre, se entregaban los premios Planeta y el galardonado, el ganador en esta ocasión del Premio Planeta 2017 ha sido Javier Sierra. Sierra, que ya estuvo con nosotros hace unos programas, despedía la primera temporada con nosotros, ya nos adelantaba en esa entrevista pues algunas de las claves, algunas de las pinceladas de la que será su nueva novela, que saldrá en cuestión de meses y que, insistimos, ha sido galardonada con el Premio Planeta. El título es El Fuego Invisible y, entre otras cosas, pues hablará de esto que nos comentaba Sierra hace unos programas. Pero aún no te he preguntado por el que será tu próximo libro, y no sé si hay alguna novedad, si podemos adelantar algo de cuándo verá la luz, porque para empezar, si te parece, he leído en alguna entrevista que es un libro que profundiza mucho precisamente en el lugar, por decirlo de alguna manera, o de dónde vienen las ideas y sobre la curiosidad o sobre la creatividad del ser humano. Ya sabes todo lo que puedo decir. Realmente no puedo dar muchas más pistas sobre el tema. Solo decir que llevo 3 años largos trabajando en esta obra, que es, yo creo, va a ser la más filosófica de mis novelas, sin duda, aunque hay acción, hay misterio, hay carreras, en fin, hay lo que tiene que tener una novela de este tipo, pero en realidad el trasfondo es un trasfondo filosófico, creo que de alcance. Pero es que no puedo decir más. Estoy en la fase de revisión de la obra está técnicamente terminada, pero mis revisiones son largas porque hay un montón de información encadenada que precisa que se pula y se coloque en el lugar adecuado, y eso me lleva siempre mucho tiempo, ¿no? Pero yo entiendo que el libro va a gustar mucho a los que han leído toda mi obra, pero es una vuelta de tuerca más en mi trayectoria. No he repetido, no me he conformado con terrenos que ya he pisado. Los terrenos que piso en esta nueva novela son todos también muy nuevos. Y para comentar brevemente esta noticia, porque insistimos, creemos que es de calado, creemos que es importante, está como cada semana con nosotros David Cuevas. ¿Qué tal? Bienvenido, David. Bien hallado, Jesús. Pues la verdad es que es un placer, ¿no? Para el mundo de las anomalías, de lo insólito, del misterio, si puede llamarse así.
que alguien como Javier Sierra, que empezó precisamente en todas estas cuestiones a finales de los años 80 y sigue absolutamente inmiscuido en las mismas, haya ganado un premio tan importante como el premio Planeta, ¿no? Yo creo que es un hito importante, tal y como lo fue esa Antena de Oro y ese premio Ondas de Iker Jiménez, que también pasó por los micrófonos de Dragón Invisible. Y hablando de los micrófonos de Dragón Invisible, tenemos que agradecer, Jesús, a algunos medios de comunicación que se han hecho eco como noticia del hecho de la intervención del propio Javier Sierra en el Dragón Invisible, precisamente para anunciar el hecho de ese premio Planeta con el que ha sido galardonado Javier Sierra, ¿no? El fuego invisible, qué curioso, ¿verdad? Nos hace pensar, parece que nos hermana en cierto modo con esto de lo invisible y de los nombres. Como bien decías, un hito importantísimo, un premio merecido. El nombre de Javier Sierra llevaba sonando muchísimo tiempo, años anteriores, como opción a ganar el premio Planeta. En este 2017 se ha confirmado, y desde luego que junto a esos premios, la Antena de Oro, a Iker Jiménez y demás, pues son premios que en cierto modo ponen en la palestra informativa nacional generalista pues a esta serie de personas que nosotros conocemos desde siempre, admiramos, respetamos, hemos seguido sus trabajos. De repente los ponen de cara al público y se dan cuenta de que las personas que hay en este mundillo, por decirlo de alguna manera, son gente más que preparada, vamos, de sobra preparada. Y no solamente por, digamos que la trayectoria profesional previa de ambos. A Iker Jiménez se le dieron esos dos premios por sus programas relacionados con el misterio, y a Javier Sierra se premia por una novela en el que, digamos que la historia heterodoxa, ese santo grial y esas cuestiones que va a abordar el fuego invisible tienen que ver directamente con los temas que tocamos habitualmente aquí en el Dragón Invisible, ¿no? Efectivamente, pero lo cierto, y por no redundar más, yo creo que va a ser, que nos ponemos aquí un poco analistas, si te parece, en plan mesa política, porque va a ser el año Sierra, no solo por este galardón del Premio Planeta, sino porque de aquí a nada estrena su serie en Movistar Plus, Otros Mundos, y bueno, yo creo que desde luego, insisto, el año Sierra un poco, ¿no, David? Claro que sí, de hecho, bueno, novelas muy populares luego llegaron, ¿no? El Ángel Perdido, El Maestro del Prado y otras tantas obras que van a ser de referencia de alguien que yo creo que trasciende todo lo que tiene que ver a los aficionados a estas cuestiones. Exacto. Y se convierte en un auténtico bestseller. Ya lo fue en Estados Unidos, cosa que no es nada fácil, y yo creo que por fin dicen que España no es un país que está acostumbrado a reconocer realmente a los genios, y de eso va un poco el programa de hoy, al menos en lo que respecta a una afirmación del invitado al que hoy homenajeamos. Digamos que no tendemos demasiado a valorar a nuestros genios, y yo creo que este premio Planeta ha hecho honor a Javier Sierra y pone encima de la mesa, y sin ningún tipo de atadura, el hecho de que los temas heterodoxos, lo insólito y el misterio también forma parte de la cultura popular, de la cultura mediática, y para muestra estos cuantos botones que llevamos viendo estos últimos años, ¿no? Desde luego, pero si hablamos, David, de cultura popular y de misterio, hay un personaje que inmediatamente viene a la mente de muchas personas, ¿no? Y ha querido saludarnos esta semana. Pues efectivamente, la verdad es que nos ha llegado un saludo de alguien que no esperábamos, un nuevo oyente que se suma al Dragón Invisible, y si te parece, como es audio y esto es radio, pues yo creo que lo podremos escuchar, ¿no? Vamos a ello. Hola, soy Mulder, Fox Mulder, y quiero que sepas que cada semana escucho El Dragón Invisible con Jesús Ortega en Radio Castilla-La Mancha. Ostras. ¿Qué ha pasado, David? ¿Quién ha venido al programa? La gente Mulder escucha Dragón Invisible. Bueno, si la gente Mulder escucha Dragón Invisible, yo creo que esto ya no hay mayor marchamo de calidad en lo que respecta a nuestros oyentes. La pregunta será si lo escucha también Scali, ¿no? Bueno, seguro que discute mucho ciertos contenidos de Dragón Invisible con la gente Scali. Esto estoy absolutamente convencido, porque yo creo que Scali es más de Sagan, ¿eh? Sagan, al que también homenajeamos. Bueno, desde luego un auténtico lujo y un honor que en este caso Lorenzo Beteta, ¿no? El actor de doblaje que puso y que pone y que pondrá voz al mítico agente Mulder, pues nos haya mandado este afectuoso y cariñoso saludo que desde luego nos hace una ilusión enorme. Efectivamente, así es, Lorenzo Beteta, que pone voz no solamente eso, sino alguna otra historia de la que hablaremos más adelante y de la que estamos especialmente orgullosos, ¿no? Efectivamente, una maravilla radiofónica, nosotros que amamos la radio. Pero bueno, ya hablaremos, como diría nuestro jefe, en otros formato, como es Miguel Blanco, ¿no? No te adelantes. No te adelantes, eso es. Hablábamos, David, de
genios. Sacabas el concepto genio a relucir. Y de homenajes. Y de homenajes. Y estamos en una fecha muy señalada, 19 de octubre, para los amantes ya no solo del misterio, sino de la radio, de la historia, de la buena radio, me atrevería a decir, y sé que no me equivoco. Mañana, 20 de octubre, es un día muy triste, ¿no? Es un día de recuerdo, es un día de homenaje, pero a la vez un día triste, porque mañana, 20 de octubre, hace exactamente 10 años que se nos fue Juan Antonio Cebrián. Si te parece, David, vamos a escuchar, como siempre, en la voz de nuestro compañero Félix Armengol, una introducción que sé que ha hecho con el corazón, que sé que ha hecho con mucho sentimiento. Muy emotiva, efectivamente, como Félix sabe hacer, porque Félix conoció en persona al propio Cebrián y se nota también, ¿no? Yo creo que las palabras que le dedican a esta intro. Pues vamos a escuchar a Félix y comenzamos con nuestro particular homenaje a Juan Antonio Cebrián. Hace exactamente 10 años, un día 20 de octubre, un corazón se paró. Se paró antes de tiempo y junto a él miles de corazones se rompieron. Y lloraron, y lloraron, y lloraron, y lloraron. Han pasado ya 2 lustros desde que una voz amiga y sabia enmudeciera para siempre jamás, dejándonos huérfanos de historia y de historias a una de las más fieles legiones de oyentes, lectores y alumnos, y qué alumnos, que jamás haya habido en este país. Desde el Dragón Invisible queremos rendir tributo y homenaje a Juan Antonio Cebrián. Albaceteño de nacimiento y periodista de profesión, Cebri alcanzó éxito y reconocimiento en nuestro medio favorito, la radio, primero con un espacio llamado Turno de Noche, encumbrándose definitivamente al mando del ya legendario programa La Rosa de los Vientos. Su voz, cálida y grave, su habilidad narrativa y su pasión por los temas que trataba, lo legitimaron como un comunicador extraordinario. Sus libros y artículos, testimonio tan ameno como detallado de su amor por la historia, no han hecho sino reafirmar el valor de su legado. Dispongámonos a recordar su vida, su buen hacer, su sonrisa imborrable bajo el fino bigote. Dispongámonos todos juntos a recordarlo con cariño y agradecerle todo lo que nos dejó. Allá donde estés, gracias. Fuerza y honor. Fuerza y honor. Fuerza y honor. Pues como ya habéis escuchado, como siempre, no me canso de decirlo, en la inconfundible y magistral voz de nuestro compañero Félix Armengol, y como ya adelantábamos esta semana, como apasionados del mundo de la radio, como apasionados de la divulgación, tanto del misterio como de la historia, no podíamos dejar pasar una fecha como la de mañana, como la del 20 de octubre, y más estando en Radio Castilla-La Mancha, hablando de un albaceteño, tal y como señalaba Félix en la introducción. Hablamos y incidimos en ello, de Juan Antonio Cebrián, un auténtico genio de las ondas. Y fijaos, porque yo creo que el invitado, el compañero que vamos a presentar a continuación, viene casi que a conformar una curiosa baraja, porque somos de una generación que casi por edad no pudimos descubrir o vivir. David aquí nos saca unos años de ventaja y ahora nos irá haciendo esas matizaciones. Ya empezamos faltando. Pero por generación es verdad que tanto Guillermo Verdín, periodista, que está ya con nosotros, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallado, muchas gracias por invitarme, por volver un año después al Dragón Invisible. Además, casi, es verdad, casi un año justo después. Como decía, Guillermo Verdín, servidor de la generación de los 90, 93, casi que por edad, insisto, no pudimos descubrir o vivir o disfrutar en vida, por decirlo de alguna manera, de Juan Antonio, pero sin embargo aquí estamos, ¿no? Admirando, siguiendo e intentando divulgar un poco la figura de este genio radiofónico. Yo nunca escuché a Juan Antonio Cebrián en directo y tampoco lo escuché en vida, pero esa capacidad que ha tenido y sobre todo la posibilidad de poder escuchar después de esos problemas
no por ello ha dejado de ser para mí una de las principales referencias radiofónicas como profesional de la radio, y también para analizar y para estudiar su trabajo, ¿no? y la creación de los formatos que creó. Un dato importante, y hablaremos más detenidamente después, pero hasta tal punto te marca ya no solo la figura de Juan Antonio Cebrián, sino el programa, el formato como tal, La Rosa de los Vientos, no quizá el buque insignia de Juan Antonio, que llegas a desarrollar tu trabajo fin de grado, pues esta especie de tesis que tenemos que realizar ahora al terminar la carrera, centrado precisamente en La Rosa de los Vientos, ¿no? Sí, se me ocurrió analizar el formato, porque es un formato muy especial. Es el único magazine de madrugada que ha durado tantos años en antena, en una radio generalista, y que además se conformó, o sea, se creó como un magazine para cualquier otro bloque, pero con unas temáticas especiales, ¿no? Y que pueden ir, y con una manera de narrar que puede ir perfectamente, y así fue para la madrugada, aunque, como sabéis, no nació exactamente en la madrugada. Y de esa manera también, en ese trabajo fin de grado, en la parte creativa, siempre hay que hacer una propuesta, también se me ocurrió plantear, ¿por qué no? Si en todos los bloques, salvo en la madrugada, hay un programa paradigma, ¿por qué este no podría ser el propuesto por La Rosa de los Vientos? Hablaremos que después más profundamente de este trabajo y de ese análisis, desde luego importantísimo, ¿no? Que un programa como La Rosa de los Vientos pues esté representado en un TFG que además sé de buena fe que fue muy bien valorado, tuvo muy buena nota. Pero si os parece voy a dar unos breves datos biográficos de Juan Antonio, además muy breves, porque después yo creo que con anécdotas, con recuerdos que cada uno tengamos de él, vamos a ir conformando la figura de un personaje sin duda único en el mundo de la radio. Juan Antonio Cebrián nace, como decíamos, en Albacete el 30 de noviembre de 1965. Su pasión por la radio vino marcada desde muy jovencito, haciendo radio. Pues él siempre lo recordaba. Además hay un fantástico libro que imagino que irá saliendo a lo largo del programa en varias ocasiones, como es el libro Fuerza y Honor, editado por Temas de Hoy y escrito por Silvia Casasola, la que fuera esposa de Juan Antonio, y Fernando Rueda, un gran amigo y colaborador durante toda la etapa radiofónica, o casi toda la etapa radiofónica de Juan Antonio Cebrián. Y ahí, por ejemplo, se habla de que Juan Antonio, desde muy jovencito, desde que apenas era un niño, se juntaba con un vecinito a hacer radio, y siempre recordaban que tenían un loro que hacía a las veces casi de copresentador porque molestaba mucho. Entonces esa pasión radiofónica despertaría en él muy tempranamente, y a partir de ahí pues bueno, ya vamos a ir desgranando un poco esta historia. Si os parece, David, Guillermo, me vais a permitir hablar con un compañero, con Pedro Joaquín Sevilla. Él es historiador, ha trabajado y trabaja como profesor. Y es muy curioso su apunte, porque nos encontramos igualmente con alguien de una edad pues bastante jovencito, 24 años aproximadamente, es decir, que se pone en la misma situación que Guillermo y que yo en este caso, que por generación casi que Juan Antonio no lo llegó, y sin embargo el impacto de Juan Antonio en él es tal que bueno, decidió estudiar historia precisamente por escuchar a Juan Antonio. Anda, qué interesante. Desde luego, y no solo eso, sino que en sus clases ha tenido la oportunidad de encontrarse con una serie de guiños que desde luego va a sorprender a la audiencia. Si os parece, hablamos con Pedro Joaquín. Pues ya está con nosotros Pedro Joaquín Sevilla, historiador, ha trabajado también como profesor, y lo cierto es que tal y como nos va a contar, es mucho lo que en cierto modo le debe a Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal, Pedro Joaquín? Bienvenido. Muchas gracias, Jesús, por invitarme a tu programa. Bueno, no sé si me equivoco, pero creo que tal y como adelantaba, en cierto modo el hecho de que tú finalmente te decantaras a estudiar historia, a divulgar y a enseñar la historia es en gran medida culpa de Juan Antonio Cebrián, ¿no? Correcto. Digamos que Juan Antonio Cebrián, entre otras personas, digamos, hicieron que me enamorase de la historia, de su forma de contarla, y una de mis razones por las que hacerme profesor es que quería transmitir ese como entusiasmo, esa magia con la que él contaba la historia, y digamos hacer que la gente se enamorara de la historia y que le gustara, ¿no? Como me pasaba, por ejemplo, a mí en el instituto, que muchas veces
los profesores hacían que llegase a odiar esta asignatura. Por cuestión generacional, es decir, por año de nacimiento, el 93 en tu caso, lo cierto es que a Juan Antonio Cebrián lo descubres tardíamente, ¿no? Es decir, después de su muerte en 2007, descubres la figura de Juan Antonio y a partir de ahí, bueno, pues empiezas a escucharle, empiezas a seguirle, empiezas a rescatar esos podcasts, benditos podcasts, gracias a los cuales hoy en día podemos seguir escuchando y aprendiendo de Juan Antonio. Y a partir de ahí descubres lo que ya más o menos has adelantado, ¿no? Que la historia se puede contar de otra forma. Exactamente, yo lo descubrí tras su muerte, estaba escuchando Milenio 3 en aquella época y me enteré pues de la existencia de Juan Antonio. Y empecé a rescatar los podcasts de La Rosa de los Vientos y la verdad es que lo contaba de una manera, con una ambientación, con unas músicas que parecía que te transportaba al momento histórico, parecía que estabas allí mismo cuando hablaban de los personajes y no sé, te hacían, digamos, amar la historia. Una historia muy entretenida, muy amena y bastante sencilla, asequible a todos los públicos. Bueno, incidimos, señalamos historiador, es decir, tú has cursado el grado en historia. ¿Y qué diferencias ves entre la historia académica, la historia a veces demasiado alejada del oyente medio o del público medio y la historia tal y como la contaba Juan Antonio? Pues sobre todo yo veo que Juan Antonio hacía la historia, digamos, fácil, la contaba de una manera muy, muy sencilla. Contaba, por ejemplo, anécdotas que captaban mucho la atención del oyente. En cambio, la verdad es que me recuerda un poco al instituto, que cuando llegas a la carrera, los profesores, la mayoría también, pues, se suelen ceñir a, digamos, a leer sus apuntes o lo hacen bastante es decir, más aburrido. Juan Antonio, con una serie de pinceladas, nada más, era capaz de dibujar una época, de dibujar a un personaje, y lo conseguía en cuestión de 5 o 10 minutos de radio. Conseguía más que a lo mejor leyendo un manual de 500 páginas, ¿no? De la época. Exacto, o el personaje. Yo siempre he pensado, es decir, debería haber más profesores como Juan Antonio Cebrián, que llegaran y, digamos, estuvieran deseando escucharlo para aprender historia. Y al creo fin y al que cabo, muchas veces existen ese tipo de profesores, pero muy pocos, digamos, llegan a transmitirte lo mismo, ese entusiasmo y ese amor por la historia. Al fin y al cabo, Juan Antonio se convirtió en un profesor de masas, en un profesor que a determinada hora de la madrugada comenzaba su clase y tenía a miles y miles y miles de oyentes pendientes de él, aprendiendo historia y disfrutándola. Hay una cosa que llama la atención, como decía, tú has tenido la oportunidad de dar clase como profesor y te encontraste una cosa muy curiosa, ¿no? En un libro de la ESO. Sí, yo, por ejemplo, cuando empecé mis prácticas, cuando hice el máster para profesor, me llamó mucho la atención porque en el libro que utilizaba mi tutora para dar clase, recuerdo que era para primero de la ESO, en el tema de la antigua Grecia, aparecían pasajes de la historia, recomendaban en el libro pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián. Y es algo que me llamó poderosamente la atención y que me parece muy, muy aconsejable. Yo mismo he utilizado algunos de los pasajes para dar clase y, a los alumnos sí que les suele gustar la manera de comunicar de Juan Antonio, a la mayoría de ellos. Qué interesante, desde luego, qué mejor homenaje, ¿no? Para una figura, para un genio, para un maestro como Juan Antonio, que utilizar sus pasajes, utilizar sus obras, ya sean literarias o radiofónicas, para que los más jóvenes sigan aprendiendo historia. Desde luego que yo creo que es uno de los homenajes más bonitos que ya no solo desde la radio le podemos rendir, sino en este caso desde la educación. Personas que como tú han amado y han caído en los brazos de la historia gracias a Juan Antonio, pues que sigan perpetuando su legado. Pedro Joaquín, sin más, muchísimas gracias por este testimonio, yo creo que tan bonito y diferente de lo que se suele contar en torno a la figura de Juan Antonio. Pues muchísimas gracias a ti, Jesús, por la invitación y deseo que mucha gente pues conozca a Juan Antonio y que pueda seguir también su legado. Pelearemos y lucharemos por ello. El objetivo de esta noche es precisamente ese. Gracias y hasta la próxima. Desde luego curioso, ¿no? El aporte o la experiencia personal de Pedro Joaquín, ¿verdad, David? Sí, bueno, yo me he quedado sin palabras, no te he dejado a ti solo hablando con además se nota que sois amigos, ¿no? Esa complicidad yo creo que traspasa en este caso el éter radiofónico y yo creo que Guillermo y yo estábamos pues realmente fascinados, ¿no? Por lo que escuchábamos y por ver este ejemplo vivo
¿verdad, Guiller? Del hecho de la influencia o cómo puede llegar a influenciar a una persona, más allá de que seas un oyente fiel de su programa de radio, que recuerdes a esa persona cuando ya no está, sino incluso a dedicar tu carrera profesional a algo en base, o en este caso cimentado, en la figura de alguien como Juan Antonio Cebrián. Y no es el único caso, ¿eh? Hay, bueno, no sé si mucha, pero sé bastante gente. Recuerdo que en un programa que hacía Los Mundos Sutiles dedicamos uno a Cebrián, y entre los comentarios nos encontrábamos también alguno de que él había estudiado historia por Cebrián. ¿Qué característica tenía Cebrián? ¿Por qué la gente se aficionaba a la historia? Por la forma de contarlo, por la forma de narrarlo, absolutamente con unas capacidades únicas que podemos hablar tranquilamente, además dentro de sus de lo complicado que le podría resultar a él, ¿no? Trabajar de esa manera y esa manera de hacerlo atractivo, una cosa como puede ser la historia, y a través de la radio. La clave está ahí, yo creo que la clave está ahí, ¿no? En la diferencia de que la historia que todos recordamos del instituto, pues esa historia que había que estudiarse y vomitar, que para nada, hombre, hay excepciones, ¿no?, de profesores que la hacen más o menos atractiva, pero que para nada, por norma general, te apetecía, y a veces incluso te resultaba interesante. Yo recuerdo, y es completamente cierto, yo estudiaba determinadas épocas históricas o determinados personajes, y hay muchas veces que ya cansado de estudiar y de estar delante del libro, lo que hacía era que me ponía un pasaje de la historia de Juan Antonio Cebrián relacionado con el periodo que me tocaba estudiar, y casi que me iba mejor. Claro, es que hay quien dice que no es tanto lo que sepas, sino el cómo lo cuentes. Y yo creo que Cebrián era un genio en ese sentido. En ambos sentidos. Sabía mucho y lo contaba como nadie, y lo transmitía como nadie, ¿no? Y bueno, luego comentamos el cómo hacía esos pasajes de la historia, porque yo tuve ocasión de ver cómo los hacía en vivo y en directo, y era una cosa que es muy difícil de narrar con palabras, ¿no? Esa anécdota la conozco, y es, desde luego, yo creo que absolutamente gráfica, ¿no? Porque te da esa visión directa de cómo Juan Antonio pues era un completo genio. Pues si te parece, David, Guiller, vamos a escuchar una pieza que hace unos cuantos años realicé junto a mis compañeros de facultad, Fidel Manjabacas, Sergio Valverde, Raúl de Paz. Fue un documental que teníamos que hacer para clase, y la verdad es que cuando... Fijaos, ¿no? Esto también es interesante y significativo. Cuando yo compartí la idea de hacer un documental sobre Juan Antonio, pues mis compañeros les sonaba remotamente, ¿no? No sabían muy bien con quién identificarlo. Pues después de ese documental, que de verdad trabajamos muchísimo, yo creo que el resultado pues salta a la vista. Es un documental muy cuidado, hecho con mucho cariño, dentro de nuestras posibilidades, está claro. Lo pueden encontrar en YouTube. El título es Juan Antonio Cebrián, pasajes de su historia, aunque vamos a escuchar el audio íntegro. Pero a lo que iba antes de dar paso es que cuando nosotros terminamos el documental, claro, mis compañeros, al fin y al cabo, pues tuvieron que, no que reconocer, pero sí que se dieron cuenta de que habíamos hecho un trabajo sobre una persona, desde luego, extraordinaria. Pero lo que vamos a hacer, como decía, y ya sin dilaciones, es escuchar este audio, donde yo creo que a través de la voz de Silvia Casasola, que es la protagonista principal de este documental, recordamos, esposa de Juan Antonio, codirectora actual de La Rosa de los Vientos, ¿no? La que mantiene, pues en cierto modo, vivo también el legado de Juan Antonio, con la asociación, con los libros que después comentaremos. También escuchamos al compañero Juanjo Sánchez Oro, historiador. Curioso también la perspectiva de Juanjo como oyente, que después se convierte en colaborador. Y como no, también la voz de Fernando Rueda, colaborador y amigo de Juan Antonio durante muchos años. Con estas tres voces y con algunas pildoritas para escuchar a Juan Antonio, yo creo que los oyentes se van a hacer una idea bastante clara de quién era y dónde residía la extraordinaria capacidad de Juan Antonio. ¿A ti qué quiero decirte? ¿Buenos días? ¿Buenas tardes? ¿Buenas qué? No, yo he adoptado hace un par de años porque me digan buenas. Buenas y ya está, ¿no? Si tú, una vez que te vas, te mantienes vivo porque estás en el recuerdo de todos los demás, pues esa persona nos ha ido. Y eso es lo que él consiguió. Onda Cero informa en este momento a sus oyentes de una noticia que ojalá no hubiéramos tenido que contar nunca. La noticia de la muerte de un compañero. Ha fallecido Juan Antonio Cebrián. De repente,
por culpa de un infarto traicionero que llegó esta tarde sin avisar, sin darle ocasión a Juan Antonio de despedirse de ustedes. Hoy la vida, siempre imprevisible, nos ha dejado sin uno de los grandes de este medio. Solo la muerte le podía impedir acudir a la cita con la audiencia. Solo la muerte podía apartarle de este micrófono que era suyo. Esta es la noticia que ojalá nunca hubiéramos tenido que dar. Que se nos ha ido Juan Antonio Cebrián, uno de los grandes, uno de los buenos, uno de los nuestros. Para mí, Juan era una persona optimista por encima de todo, con un sentido del humor fantástico, buena gente, leal, noble y sobre todo muy amigo de sus amigos. Mucho, mucho. En ese aspecto era fantástico. Y luego, pues, un hombre 100%. Juan Antonio era un periodista que amaba la radio y que su vida consistía en contar historias a la gente. Era un contador de historias. En el siglo XX ya apenas quedaban héroes, pero el espíritu de ellos anidó en los comunicadores. Y ya no solamente hablábamos de grandes científicos, de grandes literatos, de grandes militares, sino también de grandes comunicadores que sabían inculcar en sus oyentes, en sus lectores, en sus televidentes, pues determinados valores que nos hacían soñar, que nos hacían anhelar, que nos hacían discurrir sobre el acontecer de la raza humana. Que él, aunque no era un historiador, digamos, profesional, sí que era un buen divulgador de la historia, y en ese sentido él, y todo el mundo lo reconoce, ha sido creador de vocaciones, y eso, claro, es impresionante. Él tenía una capacidad para divulgar la historia, además accediendo a lo que sería la microhistoria. No hablaba de la gran historia, digamos, estructural, ¿no?, la historia un poco más abstracta, sino que iba a los personajes, y era él, a través de esas pinceladas que hacía, ¿no?, de esas historias que él narraba radiofónicamente, como hacía llegar esas emociones también de la historia. Y eso es también una firma muy personal, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, como te digo, despertaba muchas vocaciones, y así lo reconoce también mucha gente. Esa pasión que tenía por la historia la transmitía también, que muchas veces Carlos Canales comentaba que era como si tuviese una máquina del tiempo, ¿no? Que él, más que narrar, era como si se trasladara al sitio, si estaba contando una batalla, o al lado, o era el amiguete del personaje que estaba contando, porque según lo estaba narrando, daba tantos datos y tantos detalles que parecía que lo estaba viviendo allí. Entonces el oyente, según estaba escuchando, era como si estuviera viendo casi una película. En realidad, Pelayo, cuando lanza ese asalto desesperado sobre el contingente musulmán, apenas, lo dicen además en alguna crónica, apenas cuenta con 105 godos a su alrededor. Pocos son para doblegar el avance musulmán. Pero más adelante, cuando ya empezó a tener problemas de visión, su mejor amiga era la radio. Y claro, la radio tenía la posibilidad de tener un mundo a su disposición, un mundo entero donde la imaginación era algo fantástico. Y yo creo que ahí fue cuando él dijo, creo que aquí está mi verdadera vocación. Y antes de empezar el programa y de empezar mi espacio y después, yo hacía absolutamente las cosas más raras que nadie se pudiera imaginar, ¿no? Y las hacía, y la gente me decía, a lo mejor el oyente no lo entiende, no va a entender ese juego entre la gracia y temas tan serios como los que tú haces, ¿no? Sin embargo, absolutamente todo el mundo sabía que empezaba riéndose, terminaba riéndose, y en el medio hacíamos programas de investigación, pero de una cosa muy seria. Lo que sí que veo es que quizás la radio es un estado de ánimo. Cuando la gente escucha determinados programas y se engancha a esos programas, no es tanto quizás por lo que dicen, que es importante, sino por cómo se siente el oyente cuando escucha esos programas. Y eso, en ese sentido, escuchar el programa de La Rosa de los Vientos, para mí era participar de nuevos estados de ánimo. Es decir, incluso yo sentía estados de ánimo que desconocía. En ese sentido, creo que escuchando el programa de Cebrián uno se siente, por lo menos, mejor persona, es lo que yo considero. Y eso es un sello muy especial que él tenía y que muy pocos yo creo que consiguen. Donde la noche se enamora del misterio y
y envuelve con su capa a esas almas heridas de soledad para que no mueran de frío. Donde la noche se transforma en una voz y acuna la imaginación y los sueños de libertad, donde la esperanza pasea de la mano del saber, donde te espero, en la rosa de los vientos. Y claro, él decía, no, si es que yo no quiero que la gente me conozca como la persona que no ve y hace radio. Yo lo que quiero es que me conozcan como profesional de la radio. No lo ocultaba, o sea, si tú le preguntabas, él no lo ocultaba, pero no iba con el cartel, no era su tarjeta de presentación. ¿Por qué? Pues porque muchas veces eso podría quitarle incluso crédito, porque a la hora de, por ejemplo, cuando él hacía los pasajes de la historia, que los hacía de memoria, pues claro, la gente dice, eso es imposible. Eso es imposible, toda esa cantidad de datos que está dando él y que lo esté dando de memoria y de la forma que lo está haciendo, es imposible. Entonces, claro, si decían, y encima que no ven, si es leyéndolo y te confundes. Entonces, claro, era una cosa complicada. Cuando ya le veían hacerlo en directo, pues ya, claro, alucinaban y decían, tío, eres un crack. Juan Antonio tenía una frase que resume un poco su filosofía, que yo creo que es cierta, que de hecho yo la explico en la universidad, y es que la radio durante el día se oye y por la noche se escucha. Eso quiere decir que tú por la noche a la gente le tienes que estar enganchando continuamente, porque si no la gente al final se queda dormida. Durante el día tú puedes conducir con la radio, tú puedes estar en casa afeitándote y tal, pero por la noche no, por la noche no hay nada. Esa es la filosofía de Juan Antonio, que fue capaz de captar a un público que la gente no veía que estaba ahí. Juan Antonio fue alguien que hizo programas de un nivel cultural absolutamente altísimo y que fue capaz de traer a la radio a la gente más joven de todas las familias. Sí, yo lo que digo es que todos los días perdemos una docena de genios en el anonimato y se van. Y nadie sabe de ellos, de su historia, de su peripecia, de lo que han hecho, de sus angustias, de sus alegrías. Pero al menos una docena de genios se van todos los días sin que sepamos de ellos. Misión es la nuestra, no es una misión para nosotros, intentar localizarles y contar su historia para deleite de los coetáneos o para gusto de las generaciones futuras. Ojalá que seamos capaces en nuestra profesión de periodistas o de escritores de encontrar esos genios, porque es lamentable que se vayan sin el reconocimiento debido. Que me parece muy bien que en el cielo tuvieran problemas de audiencia y que le contrataran en Onda Cielo para hacer el programa allí, ¿no? Pero que nos pareció a tantos y tantos miles de personas, nos pareció una putada que nos dejara. Y que lo único que deseo es que tenga claro en su programa que me haga un espacio para que dentro de unos años podamos hacer radio juntos nuevamente. Bueno, nosotros día a día lo sentimos. Hay un apartado en la asociación que se llama Mi Homenaje y la gente lo sigue homenajeando. No podemos explicarlo todo, pero tampoco dejar de hacernos preguntas. En Castilla-La Mancha Media, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Y en nuestros pasajes de la historia, otro de esos personajes protegidos, el Homo Universalis, el hombre universal, el hombre intelectual, el artista intelectual, Leonardo da Vinci. Nos acercamos a su historia, nos acercamos a su universo vital.
Continuamos en Radio Castilla-La Mancha en El Dragón Invisible, esta semana rindiendo un tributo, un homenaje a un genio de las ondas como lo fue Juan Antonio Cebrián. Hemos escuchado hace unos segundos su voz, esa magnífica voz, pero desde luego si la voz acompañaba, también lo hacían los conocimientos, la experiencia, la pasión por la historia y por divulgarla y lo bien que lo hacía, ¿no? Claro que sí. Pero además también podemos hablar de que puede pasar a la historia como creador de formato, ¿no? Pero lo que decías, la voz y esa característica y esa manera de expresar y esa manera de que lo más serio y a la vez lo más cómico, decía Fernando, esa manera que tenía de integrarlos, ¿no? Él también explica que bueno, que esa es una de las características que tiene el programa, esa creación de personajes, ¿no? Decía, ¿qué tienen que ver Callejo y Canales conmigo? Pues que éramos personajes. Si Canales no existía o Callejo o tal, yo venía a través de unas alcantarillas, puertas, no sé qué, venía con gabardina y se tomaban un whisky, ¿no? Y Juanín Cuesta era el eremita que estaba en la cueva. Maese Cuesta. Quiero decir que él lo explica así, cómo crea ese espacio, ese mundo que se da cuenta, o sea, que es tan cómplice con el oyente, trata con tanto respeto al oyente, que el oyente se da cuenta que obviamente no es cierto eso, ¿no? Pero juega al mismo juego que están jugando ellos. Esa característica de crear un universo se ve mucho en radio. ¿Tú que has analizado y comparado el formato de La Rosa de los Vientos? O sea, crear ese universo... De esa manera es muy escaso y es él un poco de esa manera quien empieza, aunque, bueno, se había hecho antes. Hay poca radio creativa. La Rosa de los Vientos tenía parte creativa en el estilo de Cebrián y en algunas otras secciones, en los relatos y tal, pero es cierto que no es muy abundante. Es importante porque sí que es cierto que cuando se habla de Juan Antonio, de La Rosa de los Vientos, se piensa casi como programa histórico o como programa de misterio, pero la cantidad de secciones de toda índole que tuvo era tremenda. ¿Qué hace Juan Antonio Cebrián? Juan Antonio Cebrián yo creo que no es una referencia en el misterio o una referencia posiblemente sí en la divulgación histórica, pero lo que hace es crear radio. O sea, él al final lo que crea es un formato radiofónico, como os decía, que es un magazine, aunque es muy complicado definir. ¿Es un magazine especializado? No, por toda esta variedad de temas, ¿no? Pero ¿es un magazine generalista? Pues tampoco, porque tiene unas características especiales que las lleva pues las horas en las que se emite, el tono en el que se cuenta, ¿no? Que como decíamos, nació en las tardes, ¿no? En la tarde del sábado y en la mañana del domingo. Qué complicado es hacer un programa así, ¿no? Permíteme, Guilla, recordar brevemente lo que decíamos al principio. Tú, en tu trabajo fin de grado en la Universidad Complutense, presentado en la Complutense, el título del mismo era La Rosa de los Vientos de Onda Cero, análisis de formato como magazine radiofónico de madrugada. Es decir, que te has pegado un curro analizando pues esta creación de Juan Antonio. Y curro de verdad porque, tal y como lo estás definiendo, parece que es un formato un tanto inclasificable, sí, ¿no? No se asocia con ninguna de las clasificaciones que hay. Hay varias clasificaciones de estos gurús, catedráticos y gente de la universidad que estudia la radio, otro Cebrián, por ejemplo, Mariano Cebrián, o varios autores han hecho sus clasificaciones. Y en el caso de La Rosa de los Vientos cuesta mucho asociarlo a uno exactamente. Es un magazine, eso está claro, pero no se puede decir ni que sea generalista ni que sea especializado. Pero fijaos, ¿no? Hasta en eso Juan Antonio destacó con la creación de La Rosa de los Vientos. David, ¿conociste a Juan Antonio? Y bueno, yo sé que hay una anécdota, que lo decíamos antes, muy gráfica, muy representativa de la genialidad, ¿no?, de Juan Antonio. Yo tuve ocasión de coincidir con Cebrián en persona en varias ocasiones. Le vi en la Feria del Libro, pude estar en un par de ocasiones, 2 o 3 ocasiones, viendo cómo hacía el programa La Rosa de los Vientos en lo que era la propia emisora. Cebrián, yo creo que era una persona genial en muchos sentidos y yo creo que remarcaba uno de ellos, ¿no? Y se ha escuchado ya en el documental previo. Y creo que es importante, ¿no? Por una serie de circunstancias personales que yo conozco en este ámbito y que no viene a cuento, ¿no? Pero Cebrián era una persona que era ciega.
Y esto transmite una dificultad absoluta en lo que respecta al trabajo que Cebrián realizaba. Yo cuando tuve ocasión de ver a Cebrián haciendo en directo La Rosa de los Vientos, yo tenía mucha curiosidad por saber si los pasajes de la historia con sus músicas y tal era un producto en la radio conocemos como enlatado, o sea, grabado previamente, o se hacía en directo, porque había algunas de las secciones de La Rosa de los Vientos que eran grabadas por las altas horas de la madrugada en las que se emitía, ¿no? Entonces, claro, yo estaba muy expectante, y cuando llegó el momento del pasaje de la historia, cuando se acercaba, Cebrián nos dijo, bueno, ahora va a llegar el pasaje de la historia, y yo pensaba, ahora va a decir que es una cosa enlatada, lógicamente. Dice, os voy a pedir un favor, es que no hagáis ruido durante los próximos minutos, porque yo tengo que concentrarme, necesito una suerte de concentración para luego poder arrojar la gran cantidad de datos que voy a dar, porque el pasaje de la historia se realiza en directo. Claro, yo alucinaba. Empezó a narrar de la forma que todos los que han escuchado a Cebrián saben, ese pasaje de la historia, sin ningún tipo de nota manuscrita, ni braille, ni similar, o sea, todo lo hacía de memoria. Y para mí fue un momento irrepetible, ¿no? También tuve ocasión de compartir alguna comida con él, de bromear con él a ciertos respectos de la radio, y era un tipo que parecía cercano en la radio y realmente lo era fuera de ella. O sea, que podría deciros, pues mira, luego cuando yo coincidí con él, micrófonos fuera, era un tipo bastante frío. No, en absoluto, era realmente lo que parecía en radio se transmitía luego en lo personal, ¿no? Desde luego, una experiencia que yo creo que Guiller y yo envidiamos, ¿no? Lo que habría sido poder ver a Juan Antonio hacer radio en directo. Es curioso porque además hacías referencia a su invidencia. Él no era ciego de nacimiento, él pierde la visión alrededor de los 18, 19 años aproximadamente. La retina se desprende, creo recordar, una serie de problemas. Es mucho más duro. Claro, por eso lo comentaba. Claro. El que nace sin ver no sabe lo que es ver. Pero el que nace viendo y se queda sin vista, yo conozco varios casos, es algo tremendo, ¿no? Desde luego, por eso es importante, ¿no? Y cómo todo eso confluía en Juan Antonio, pues haciendo el genio que fue. No tenemos mucho tiempo para más, así que chicos, os voy a pedir, Guiller, Juan Antonio Cebrián. Una figura para la historia, un personaje histórico de la radio, del que seguramente, ojalá, venga algún Juan Antonio Cebrián en el futuro y cuente su historia. Y yo creo que más allá de lo personal que podamos apreciar por los sentimientos que nos surgen al recordarlo o al escucharlo como oyentes, también históricamente en la radio, creando esa Rosa de los Vientos que antes era turno de noche muy similar en muchos aspectos, dándole al oyente de madrugada el mismo respeto que al oyente de la mañana, de la tarde o de la noche, y creando contenidos para ese horario, un horario que, salvo por determinados programas, Si amanece nos vamos, Tris tras 3 en Radio 3, era un horario que hasta entonces, salvo por esos ejemplos que poníamos, eran programas de llamadas, música o la repetición del programa deportivo anterior, ¿no? Lo que está volviendo un poco. Sí. Y es eso, ¿no? Y esa capacidad de, en ese horario, que al final es un horario, parece que menos cuidado por los directivos, pero eso da la posibilidad de libertad y de una libertad creativa, que eso fue lo que se plasmó en los formatos que creó Juan Antonio Cebrián. David, brevemente, Juan Antonio Cebrián. Pues es que, ¿sabes lo que pasa, Jesús? Que a mí me da un poco de pena todo esto, ¿no? Porque hace 10 años, cuando sonaba ese aviso radiofónico de que Cebrián nos dejaba, yo me quedé absolutamente en shock, y tengo que reconocerlo. Al día siguiente yo pude ir al tanatorio, estuve allí con sus familiares, sobre todo con sus familiares radiofónicos también, con todos sus colaboradores, y todos estábamos que no nos lo creíamos, ¿no? Que no podía ser. Han pasado 10 años desde que nos dejó Cebrián, y pese a seguir muy triste cada vez que recuerdo todo este episodio, me gustaría instar al gran optimismo que el propio Cebrián nos regalaba con todos y cada uno de sus comentarios en las ondas, ¿no? Quedarnos con ese optimismo que rezumaba que, más allá del problema visual que tenía y de todos los problemas que le pudieron surgir, era una persona que sabía trascender todo eso, superar todo eso, y pese a el gran pesar que nos supone su pérdida, pues yo creo que seguir
pues su espíritu, llevarlo allá donde estemos con ese grito de todos conocidos, fuerza y honor, y seguir, bueno, pues pensando y aprendiendo con Cebrián por las grabaciones que nos legó, y sobre todo desde un punto de vista optimista. Cebrián era único e irrepetible y prevalecerá en todos los corazones de aquellos que hacemos, seguimos y escuchamos aquello que amamos llamado radio. ¿Y qué decir después de lo que han dicho los compañeros sobre Juan Antonio? Poco se puede aportar. Un genio de la radio, un genio además regional, albaceteño, al que tiene su reconocimiento en la ciudad de Albacete, una calle, incluso un parque. Y desde luego que lo mejor que podemos hacer por Cebrián 10 años después es seguir recordándolo, seguir escuchándolo. Sin más, nos despedimos. Gracias, Guiller, por estar con nosotros. Un placer, fuerza y honor. David, nosotros nos escuchamos en breve. Por supuesto que sí, y lo haremos con fuerza y honor. Con aroma de mezcal y todo lo que vi. Y con ese lema, con esas palabras, fuerza y honor, nos despedimos esta semana con el recuerdo siempre presente, siempre importante de Juan Antonio Cebrián, al que, como decíamos, como habéis escuchado, pues hemos rendido nuestro particular y humilde homenaje. Esperamos que hayáis disfrutado, que hayáis recordado, y si no conocíais, que hayáis conocido a un genio como lo fue Juan Antonio Cebrián. Ahora ya sabéis, entráis en juego vosotros con vuestras herramientas como parte del equipo del Dragón Invisible a través de Twitter, @dragón_cmm, a través de nuestra página oficial en Facebook, El Dragón Invisible, y a través, como no, del mail, eldragoninvisible@cmmedia.es. Con esas vías podéis poneros en contacto con nosotros y contarnos qué recordáis, cuál es vuestro recuerdo de Juan Antonio Cebrián, si lo escuchabais, si lo seguís escuchando, etcétera, etcétera. Sin más, como decíamos, con el deseo de que hayáis disfrutado, de que hayáis aprendido y de que hayáis recordado con nosotros al maestro, al genio, a Juan Antonio Cebrián, nos despedimos una semana más. Hasta dentro de 7 días aquí, en Radio Castilla-La Mancha, en El Dragón Invisible. Un fuerte abrazo. Camino tras la estela